Otra vez la oposición venezolana se encuentra en un momento decisivo. ¿Qué hacer ante estas nuevas elecciones en Venezuela? ¿Votar o no votar? ¿Participar o no participar? ¿Boicot, como pide María Corina Machado? ¿O ser tácticos y meterse a esta elección, aunque se sepa que la situación no podría ser tan favorable para la oposición por el control que mantiene el oficialismo chavista en las entidades de justicia y electorales de Venezuela? María Corina Machado ha sido firme en que no procede participar en elecciones de ningún tipo, un llamado a la abstención que sigue a las denuncias de fraude ante la reelección de Nicolás Maduro. Ese llamado cala entre el opositor promedio, que está decepcionado con la proclamación y posterior juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, aunque algunos dirigentes y analistas políticos insisten en que el mejor camino para la oposición es participar y evitar el boicot electoral, que solo beneficiaría al oficialismo. A ver, exploremos un poco qué es lo que está pasando y cuáles son esas llamadas, esas decisiones que tiene que tomar la oposición venezolana. Machado encabeza la reivindicación del triunfo de Edmundo González. La oposición asegura que ganó esas elecciones con más del 70% de los votos. Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países de América Latina han desconocido la victoria de Maduro. Y por eso es que María Corina Machado desde la clandestinidad ha dicho que ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto. Así es como argumenta María Corina Machado su llamado al boicot de estas nuevas elecciones. Ahora, la realidad es que, como en años anteriores, la oposición está fracturada. La Plataforma Unitaria Democrática, el PUD, que es la principal coalición de partidos opositores que apoyó a Edmundo González, también ha dicho que podría participar en estas elecciones, pero únicamente si existe una negociación formal basada en el reconocimiento de la verdad del 28 de julio. Para ellos, para la oposición, la verdad del 28 de julio es la victoria del opositor Edmundo González. Hay que recordar que la oposición venezolana nunca ha sido monolítica. Las fracturas internas son habituales. Por ejemplo, en contra del boicot ha hablado Enrique Capriles. Él ha cuestionado que qué va a pasar si se quedan en su casa, si le entregan el país a Nicolás Maduro. Para Enrique Capriles, votar es un acto de resistencia, y en esa misma línea se han pronunciado varios partidos políticos, como el partido Un Nuevo Tiempo, el partido Movimiento por Venezuela, dos partidos que avalaron la candidatura de Edmundo González y que ahora no están a favor de ese boicot que impulsa María Corina Machado. Una dirigente del partido Un Nuevo Tiempo dijo que sean ellos los que se roben todo, pero nosotros no entreguemos nada. Así es como ellos justifican una eventual participación en estas elecciones legislativas y regionales. Hay que recordar que en el caso del boicot no es la primera vez que pasaría, no es la primera vez que la oposición venezolana decidiría boicotear unas elecciones en estos 25 años de gobiernos chavistas. Ya lo hicieron en las elecciones legislativas de 2005, en 2017 cuando Maduro convocó una todopoderosa asamblea constituyente, y en las elecciones presidenciales de 2018, 3 elecciones que la oposición decidió boicotear. Tampoco participaron en 2020 en los comicios de la Asamblea Nacional, que entonces controlaba la oposición, aunque sus poderes ya en ese momento eran muy limitados por las acciones que decidió tomar el gobierno venezolano. En todas estas elecciones que decidió la oposición boicotear, hablaba de falta de condiciones, de fraude, y claro, lo que ocurrió ya en la práctica, ya en las elecciones, es que al no tener rivales, el chavismo arrasó. El chavismo arrasó cada una de las elecciones que la oposición decidió boicotear, y es por ello que muchos analistas consideran que la abstención es un camino que ya se ha tomado en otras ocasiones y que para muchos analistas no da resultado alineado a lo que quiere la oposición, que es lograr tener control político. Expertos coinciden en que estas próximas elecciones no tienen garantías democráticas, pero también se advierte sobre las consecuencias de la abstención, ya que al momento de abstenerse, dicen muchos analistas, la oposición lo que hace es terminar por aliarse involuntariamente con el gobierno, porque al existir una abstención, Maduro preserva todos los espacios sin tener que hacer trampa, sin tener que manipular ninguna sola acta electoral, sin tener que modificar los resultados. La oposición se quedaría fuera de cualquier espacio político por decisión, y el chavismo, el gobierno venezolano, no tendría que hacer absolutamente nada. El boicot de la oposición venezolana a participar en las elecciones básicamente le garantiza al chavismo que va a dominar, que va a arrasar
en las votaciones. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué decidirá hacer la oposición que nuevamente se enfrenta ante una importante decisión y nuevamente se ve dividida? Pues bueno, solo el tiempo lo dirá.